de enseñanza para niños. Antes de pasar a la conferencia y todo, quiero también presentar a una de las personas que han sido muy influyentes en mi vida y está aquí conectado con nosotros, uno de mis maestros. Pues, lo he denominado mi maestro. Él y tanto él como el pastor Polo Tremba han sido personas que han estado influenciando de alguna manera muy especial en mi vida, y está ahí también el pastor Aaron Hunter. Y quiero invitarlo para que también tenga un saludo muy especial para todos ustedes. Es el misionero encargado de toda esta labor de niñez y adolescencia. Pastor Aaron, muy buenas noches, bienvenido a esta reunión. Quiero invitarle para que nos regale un saludito, porfa. Perfecto, gracias, Pastor Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí, estoy encendido. Perfecto. Saludos a todos aquí en Distrito Primavera, el mejor distrito. Yo vivo aquí en Medellín, así que estamos bien conectados y estoy muy contento de ver tantos de ustedes conectados para esta capacitación esta noche. Déjenme saber rapidito que esta capacitación será una bendición de Dios. Yo no sé cuánto ustedes siempre están luchando, buscando materiales. Yo viajo a muchos lugares y cada vez que viajo, gente me pregunta, pastor, ¿tiene materiales? ¿Tiene cosas? ¿Tiene recomendaciones? Pues hoy van a recibir una capacitación de un material que está bien hecho. Cuando hicimos el acuerdo, con este ministerio en el cual Pastor Daniel la va a explicar, emocioné mi corazón porque el contenido es espectacular. Y son 9 años en total de material que usted va a tener en sus manos para poder discipular y equipar las nuevas generaciones. Entonces, yo solamente quería entrar rapidito para saludarles y inspirarles que se aprovechen hoy y mañana para aprender todo lo que pueden aprender acerca de ese material, y vamos a utilizarlo bien para formar y discipular las nuevas generaciones. Y aquí en Distrito Primavera vamos a levantar unas generaciones de campeones que están comprometidas a Dios por toda su vida, a través de la labor que ustedes van a estar haciendo en los próximos años con los niños y con los adolescentes. Así quiero bendecirles. Adelante, si me ven por ahí en el centro, en algún lado, me la saluda si anda aquí en Medellín, y que Dios les bendiga. Pastor Daniel, gracias por ese tiempo, gracias que usted va a entrenar, a capacitar a estos maestros, y qué bueno, que Dios les bendiga. Javier, gracias también por permitirme conectar también con ustedes. Dios te bendiga. Gracias, mi pastor Aarón. Gracias, maestro. Está uno de los duros, ¿no? Y vamos para adelante. Estamos hablando y listo. Y como decía mi pastor Aarón, esta es una organización, la organización David Cook, es la que está dirigiendo esta organización del material. Damos gracias a Dios porque es una bendición, como decía el pastor Aaron, es una bendición muy grande poder recibir este material. Entonces, quiero invitarle a que esté atento y dispuesto a aprender hoy. Esté atento y dispuesto a aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de todo esto. Como decía el pastor Aaron, esto es un proceso de 9 años, aunque el, el contacto que se ha hecho un contacto de 3x3 o cada 3 años. Entonces, este primer proceso son 3 años de trabajo y está dividido en 3 niveles que son por favor, está alguien ahí prendido. 3 niveles que son el elemental, de 6 a 8 años, el nivel primario, que es de 9 a 11 años, y el nivel de adolescentes, que es de 12 a 14 o de 12 en adelante. Y es de gran bendición. Como decía, el proceso de 9 años, estamos en la primera parte del proceso, que son 3 años. Yo les decía a algunos pastores, aún si nos quedáramos con los 3 años, que el deseo es que tengamos en la larga los 9 años. La idea es que el niño entre a los 6 años
y a los 14 años entreguemos un niño a la iglesia discipulado, enseñado y que esté dispuesto a ganar el mundo, como es nuestra misión. Pero si aún nos quedásemos con los 3 años, tenemos 3 años para trabajar y vamos también a discipular a nuestros hijos. Vuelvo y repito, el deseo es que tengamos todos los 9 años de trabajo. Así que bienvenidos a esta capacitación, al entrenamiento, visión y entrenamiento. Ustedes están recibiendo ahí a un lado, tienen una pantallita negra, se las voy a quitar un poquito para poder ir trabajando con todo este material y ustedes puedan tener la visión. Les comento, material, voy a entregarles material de diapositivas, un material escrito en PDF, se lo voy a enviar esta noche o mañana al terminar las capacitaciones, para que usted lo tenga también. La idea es que usted tenga la información. ¿Por qué? De pronto hay algún maestro que no pudo estar en la capacitación, o el próximo año hay algunos maestros que quieran entrar a la capacitación y van a empezar de ceros. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, usted ya tiene material para que usted también pueda tener esta reproducción de la información. Quiero iniciar dando la bienvenida con un comienzo sorpresivo. Bueno, si estuviéramos presencialmente, estaríamos haciendo una dinámica donde estuviéramos conociéndonos a todos, pero bueno, por cuestiones de, de la virtualidad no podemos estar reunidos, pero sí quiero hacer una pregunta. Quiero empezar haciendo una pregunta. Es, ¿qué cosas debe hacer un maestro o un líder para tener un ministerio efectivo? ¿Qué cosas debe hacer un maestro o un líder para tener un ministerio efectivo? Para ello, abro las preguntas. La idea es que solo usted responda y por favor, silencie de inmediato su micrófono. Usted va a opinar inmediatamente cuando termine, silencie su micrófono. Entonces, ¿quién quiere dar una primera respuesta a esta pregunta? ¿Qué debe hacer alguien, maestro, un líder para tener un ministerio efectivo? Los escucho. O si quieres escribir al chat también vale. Buenas noches. ¿Sí? A ver, me llamo Juan Daniel Amaya Villafañe, de Cali, y quiero opinar sobre lo que usted acaba de plantear mediante mis palabras. ¿Puedo? Dale. Con la pregunta que usted acaba de ejecutar, mediante la cual plantea que se debe tener para dar una buena enseñanza. Para tener un ministerio efectivo. Listo. Para tener un ministerio efectivo, primeramente, supongo que se debe tener la palabra de Dios, se debe tener una buena presencia con Él, una buena comunión, para poder dar que el Espíritu nos guíe dando una buena palabra, porque nada serviría de una palabra si no estamos conectados con Él. También se debe tener una metodología, un planteamiento. ¿Cómo así? Un plan. Pues se debe de manifestar un inventario de lo que se va a tratar, para que así no se vea una clase improvisada, sino que sea una clase pensada, que se vean que los niños, que uno sabe lo que hace y para dónde va, también teniendo un objetivo, siendo de buena calidad con los niños, obviamente respetando las edades y teniendo buena comunión. Listo. Muy bien, Juan Daniel, muy bien. Casi que se me está adelantando toda la conferencia. Para Aquí en el tener, chat he visto, perdón un momentito, pastora Nelda, aquí en el chat también me han escrito varios y quiero leerlo. Una de las cosas, relación con el Padre, don de servicio, comunión íntima con Dios, guianza del Espíritu Santo, tomar la decisión de amar y servir a Dios, tener amor por lo que hace, zona 2, amor, oración, amor por las almas, compromiso material y capacitaciones, comunicación con el Espíritu Santo, servicio, planificación, conocer a Dios, responsabilidad, y bueno, todo esto es muy claro. Pastora Enelda, ¿iba a agregar algo más? para tener un ministerio efectivo hay que tener la pasión por la niñez. Muy bien. También aquí recibí otra de parte de Lady, dice que orden, Diana dice dedicación, Yamilet, primero que todo la palabra de Dios, su amor, caminar. Y todo esto que ustedes han dicho es espectacularmente bueno, perfecto. No puedo encontrar unas mejores palabras para poder explicar la efectividad de nuestro ministerio.
Todo esto debe ser importante y por eso, por medio de esta alianza que se ha hecho con la organización David Food, la parte de capacitación, la parte de material, estamos listos y con la provisión para poderlo tener. Precisamente aquí en mis manos tengo un paquete de todo el primer año en los 3 niveles, nivel elemental, nivel primario y nivel adolescentes. Y tenemos el material, tenemos las capacitaciones, pero la pregunta es lo que hemos hablado del orden, de la pasión, del amor, del servicio. Eso ya va en lo que el Señor va dando a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, también hablan de empatía, ser conscientes del llamado y de la obediencia. Quiero empezar hablando de un detalle importante y es el corazón de Dios por los niños. El corazón de Dios por los niños. Mi pregunta es, ¿qué crees que siente Dios por los niños? ¿Qué crees que siente Dios por nuestros niños? Alguien que me quiera responder por el chat y yo aquí lo leo, puede ser. ¿Qué siente Dios por los niños? Amor, muy bien. Sí, podemos mirar la pasión, el ver que ellos son puestos como ejemplo para todos nosotros. ¿Qué siente Dios por los niños? El corazón de Dios, bueno, ahí dice formar grupos de 5 o 6 personas. Como decía, esto está organizado para algo presencial, pero aquí en la virtualidad podemos tener en cuenta. Y quiero invitarle para que leamos estos 4 textos que se habla acerca del corazón de Dios por los niños. 4 versículos, Deuteronomio 4:9, Salmo 8:2, Mateo 10:40 al 42 y Mateo 10:14. Y vamos a pensar, y allí usted que lo veo que está tomando nota, ¿qué va a hacer? Va a empezar a escribir en cada texto qué dice acerca del corazón de Dios por los niños. ¿Qué dice acerca del corazón de Dios por los niños? Y voy a dejar un minutito, unos 3 minutos, para que usted busque estos textos. Como usted es una persona muy ágil para leer la palabra del Señor, así que va a tener estos 4 textos. 2 son en Mateo, o sea que es fácil llegar. Salmo es un libro muy fácil de encontrar, y Deuteronomio. Y le invito para que usted en estos 4 textos escriba qué dicen estos textos acerca del corazón de Dios para los niños. ¿Listo? Ahí dejo unos cuantos minutos para que usted empiece. Y si usted quiere escribir alguna de esas apreciaciones en el chat, con mucho gusto vamos a estar leyendo. Deuteronomio 4:9, Salmo 8:2, Mateo 10:40, 42 y Mateo 10:14, 10:14. 18, 10:14. Deuteronomio, ¿qué, perdón? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vuelvo? Listo, mis hermanos, ¿cómo vamos? Ya con la lectura.
Y hemos encontrado algunas apreciaciones alrededor del tema del corazón de Dios por los niños. No sé, quiero escuchar una persona por cada texto, así que una persona que me quiera hablar de Deuteronomio 4:9. ¿Qué dice el corazón de Dios por los niños? Una sola persona, por favor. Aquí me dice el corazón de Dios por los niños, que ellos lo conozcan a través de su palabra y testimonio. Muy bien, gracias, Yajaira. ¿Alguien más quiere agregar? Moto G9 Play dice sí, gracias. ¿Alguien más quiere agregar con respecto a Deuteronomio 4:9? Bueno, entonces Salmo 8:2. Salmo 8:2, ¿qué dice respecto al corazón de Dios por los niños? Salmo 8:2, Norelis, Noriega. Ser protegidos. Él busca a través de su vida ser protegidos. Muy bien. La fortaleza, en los niños está la fortaleza. Muy bien. Mateo 10:40-42. En Deuteronomio 4:9 dice Yamile que también guarda el alma de los niños. Mateo 10:40-42. Bueno, perdón, ¿puedo Dale. participar yo en Mateo Y vos, 10, 40? Tranquila. Sí, bueno, Mateo 10, 40 al 42, pues nos podemos dar cuenta que el corazón de Dios es un corazón sensible por la niñez y nos revela la importancia que tiene los niños para el Señor, porque aún dice que cualquiera que se haga con uno de estos pequeños, para él se hace. Entonces es un corazón receptivo, porque dice el que cualquiera que uno de los pequeñitos da solamente un vaso de agua fría, dice aquí, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. Entonces nos podemos dar cuenta de la sensibilidad de Dios por el corazón de los niños, sensibilidad e importancia por el corazón de Dios hacia los niños. Muy bien, Ivo, muchas gracias. Aquí encuentro que dice la pureza del corazón de los niños, a Dios a través de quien le enseña. En Mateo 18:10-14. Mateo 18:10-14. Bueno, buenas noches, bendiciones. Bueno, aquí se nos habla de la de los niños para el Señor, tanto así que Él manda ángeles que los proteja a ellos y siempre estos ángeles están viendo el rostro de Dios. Por eso no podemos menospreciar a los niños, sino siempre atenderlos y estar pendientes de que ellos puedan conocer y crecer en los caminos. Muy bien, Karen, muchas gracias. Todo esto podemos descubrir. Buenas noches. Sí, Yamile, dale, Yamile, tranquila. Que Dios les bendiga. Yo iba a explicar, era lo que entiendo de Deuteronomio 4, que nada, no hablaron. Muchas gracias. Nadie habló de Deuteronomio. Entonces allí Dios nos enseña, perdón. Sí, dale, Yamile, dale. Entonces allí Dios nos enseña de la importancia de ese testimonio. Yo lo centro en el testimonio, en esa manera tan especial que Dios nos ha llamado como al pueblo de Israel, pero para que nosotros seamos formados y dentro de esa formación podamos formar. Dios es maravilloso porque Él nos ha llamado maestros y Él aquí enseña que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y el maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y Él a nosotros los maestros nos ha dado un don especial y una gracia maravillosa para poder llegar con esa empatía, poder entrar a esos corazones y poder ayudarlos a formar. Al colocar esa semilla, que es la palabra de Dios, que en el tiempo de Dios dará su fruto, y poder nosotros arar esa tierra y poder nosotros sembrar semillas día a día
por medio de la palabra, estamos siendo consecuentes con lo que Dios nos está pidiendo, porque dice que nosotros nos guardemos, que guardemos nuestra alma con diligencia, pero de esta misma manera, así como nosotros los maestros ante Dios nos guardamos con temor y con temblor, amén. Entonces, asimismo, nos llevará eso a dar un buen testimonio y a dar buenas enseñanzas para que los niños sean formados en la verdad de Dios, porque pues llegará un día que ellos crecen, ¿no? Y que nosotros en este tiempo, Dios está permitiendo, y bendigo a Dios porque cada que tengo la oportunidad de aprender algo por medio del internet, es un medio que Dios permitió con el propósito de seguir formando su pueblo para que aún en este tiempo los maestros seamos luz, aún en este tiempo seamos de tanto testimonio que podamos formar, instruir, ayudar, podemos extenderle la mano aún a estos niños que el enemigo está confundiendo, que el enemigo está dañando, porque nuestra niñez, que es la niñez de Dios, como decía la sierva ahora, Dios está totalmente sensible, yo lo digo de mi manera, preocupado por la niñez, porque yo creo que es lo mismo que ha colocado en el corazón de todos. Y yo lo cierro, pues que el Señor quiere que nosotros enseñemos y Muy bien. enseñemos con nuestro diario vivir y con Muy bien. nuestro testimonio. Muchas gracias. Aquí estoy leyendo en el chat algunos, dice Lizeth Villalba, que no menosprecien a los niños, ellos conocen los Dios. Yamile Gallego dice que no se pierda ninguno. Indira Figueroa dice protección, valorados e importantes, salvación y pastoreo. Muy bien. Y todo esto que ustedes han dicho son algunas de las cosas que la palabra de Dios dice acerca de lo que Dios tiene en su corazón por los niños, ese amor y ese valor. También sabemos que Él muchas veces usa niños para cumplir su voluntad. Y yo quiero invitarte para que pienses en historias de la Biblia donde Dios usa a los niños para cumplir su voluntad. Simplemente piensa en esas historias. Hilary Hernández me dice, tengamos cuidado, no pienses que estos niñitos no valen nada. Pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre. Mateo 18:10. Muy bien, y piensa en esas historias. Puede ser, de pronto, la historia de José, Samuel, David, el niño del almuerzo, ¿recuerdan los panes y los peces? La niña sirvienta de Naamán, también Jesús en el templo. Estas historias podemos darnos cuenta que Dios utiliza niños para el cumplimiento de su voluntad. Imagínate cómo hubiera sido el cumplimiento de la palabra del Señor si el niño no hubiera llevado los panes y los peces. O cómo se hubiera hecho real la palabra del Señor si esta niña, la sierva de Naamán, no le insiste para que fuera y se lavara allí en el río. Recordemos que Naamán estaba reacio simplemente porque decía que en su lugar habían ríos mejores. Pero tengamos en cuenta que Dios cumple su voluntad también. Son niños muy importantes para Dios y Él frecuente elige usarlos de la misma manera en que puede usar un adulto. Ojo con esto, así como usa un adulto, Él puede utilizar un niño. Y nosotros los adultos no los vemos de la misma manera. Es más, hay lugares donde los niños son vistos como estorbo. Para mí fue claro una vez en un evento, una pastora estaba en una campaña y empezaron los niños a pasearse y los papás empezaron no, papito, tranquilo, no, papito, no se meta, no. Y la pastora tuvo que parar la predicación y decir, esperen, por favor, los niños son importantes, déjenlos. Jesús nos dio un ejemplo sobre cómo debemos valorar a los niños. Y para ello nos puso un ejemplo en Marcos 10, 13 al 16. Y Jesús en este texto, yo quiero invitarlo aquí rápidamente en su Biblia, busque estos textos de Marcos 10, 13 al 16, por favor. Vaya. No. Listo, Marcos 10, 13 al 16. Es un texto muy conocido. Yo sé que usted ya sé qué va a decir. Y quiero mirar tres cosas
que Jesús hizo para reprender a los discípulos por su conducta. Y estas tres cosas encontramos este texto, Marcos 10, 13 al 16. Y yo quiero aquí leerlo rápidamente, la tengo en la nueva versión internacional, así que nos dice la palabra del Señor. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, y cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y quiero resaltar tres cosas importantes que nos dice el texto que hizo Jesús. Lo primero que Jesús hizo fue algo positivo. Les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Jesús respondió de una manera especial en este texto: dejen que los niños vengan. Jesús los reprende a los discípulos. Ojo, solo en el texto, en la historia bíblica, vemos dos momentos donde Jesús está como enojado. El primero de ellos es este, o uno de ellos es este: hey, por favor, déjenlos. Y el otro texto es cuando llega al templo y encuentra tal vez un centro comercial allí y empieza a levantar las mesas y dicen: la casa de mi padre la han convertido en una cueva de ladrones. Pero lo primero que Jesús dice es: dejen que vengan a mí. Les dio nuevamente la prioridad a esos niños. Lo otro que Jesús hace es algo negativo: no les prohíban venir a mí. Déjenlo, no les pongan el pero en presentarse, no se lo impidan. Por favor, no les prohíban a los niños venir a mí. Y lo tercero es que debían tener la fe de un niño. Está poniendo la fe de un niño exactamente como el tipo de fe que todos debemos tener. Y esto es espectacular, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de los niños, no, los niños dejémoslos a un lado. Es más, cuando necesitamos sacar a los niños, llévelos allá al patio del templo, llévelos a un saloncito, y tal vez el salón no es un salón agradable para ellos. Jesús dice: no, ellos son importantes, son tan importantes que la fe que ustedes deben tener debe ser igual a la fe de un niño. Jesús le demuestra a los discípulos y a nosotros cómo servir a los niños. Él siempre estaba atento de ellos. Pero él hizo más, dice el texto, que los tomó en sus brazos. No sé qué habrá pasado en ese momento. No sé qué habrá pasado a esa hora. Pero me imagino que tal vez Jesús los sentó, los abrazaba, jugaba con ellos, les hacía cosquillas o algo. Pero dice que después los bendijo. Otra traducción dice: y después oró por ellos. Y esta actitud de orar tiene la intención de que se derramó a sí mismo, se entregó a sí mismo orando por ellos. No fue una bendición: Señor, bendice a estos niños en el nombre de Jesús, amén. No. O simplemente les puso no, oró una oración profunda, una oración intensa, apasionada por los niños. ¿Por qué hace esto? Porque él amaba a los niños. Y mi pregunta es, y tenla y no me respondas: ¿y Jesús amaba a los niños? ¿Será que nosotros debemos amar a los niños? Déjamela ahí. Él los valoraba, él los entendía, les daba tiempo. Y yo sé que ustedes que están aquí en esta conexión aman a los niños. Yo sé que ustedes valoran a los niños y están dando en muchos casos sus vidas por ellos. Y esta historia es un buen recordatorio para que procuremos ver a nuestros niños como Jesús los ve. No los veamos como un estorbo, veamos los niños como Cristo los ve. Él los amaba muchísimo y estaba dispuesto a servir a los niños. Así que debemos nosotros hacer lo mismo. ¿Cuál es el sentir entonces del corazón de Dios por los niños?
El corazón de Dios por los niños es un corazón apasionado, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de ese deseo de que ellos crezcan. Teniendo esto en cuenta, quiero entrar a un tema que es importante y es la formación espiritual de los niños. Ahí usted en cada tema va a encontrar parte 1, parte 2, parte 3, ya estamos en la parte 4. Son diferentes secciones. Esta conferencia está creada para dar en 2 días, como decía, presencial. Muchas de las cosas vamos a estarlas pasando con más rapidez, otras las vamos a pasar, decir, bueno, vamos a pasar directamente a la parte esta, y por cuestiones que algunas de ellas son con dinámicas y no vamos a poder estar reunidos para hacerlas, pero igual yo les comentaba al principio, voy a dejarles estas diapositivas, se las voy a pasar a través del grupo que se ha creado y allí sus pastores se las harán llegar. También el material en PDF también se los voy a pasar al final para que ustedes también lo tengan. Listo. Y en la formación espiritual quiero empezar con una pregunta. ¿Pueden los niños crecer espiritualmente? ¿Pueden los niños crecer espiritualmente? La respuesta es muy fácil. Por supuesto que nuestros niños pueden crecer y necesitan crecer espiritualmente. Es muy similar a nuestra vida, así como nosotros como adultos necesitamos ese crecimiento espiritual. Es necesario que ellos crezcan. ¿Y qué es la formación espiritual? La formación espiritual es el proceso de convertirnos cada día más a la imagen de Cristo. Es el proceso de convertirnos cada vez más a la imagen de Cristo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros como adultos debemos crecer hasta la estatura, hasta la plenitud del varón perfecto, nosotros necesitamos que nuestros niños también crezcan a esa estatura del varón perfecto. La formación espiritual es el proceso de convertirnos a la imagen de Cristo. Y hay 3 pasos importantes para la formación espiritual. Ojo, hay un texto que a mí me llama la atención y es un texto que muchas veces nosotros lo entendemos de una manera, y antes de entrar a esta parte, quiero recordarlo, y es Romanos 8:28, ¿sí? Romanos 8:28 dice, y ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, o el texto en la tradicional Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y este bien, muchas veces decimos, sí, hermano, tenga en cuenta que todo esto tiene un propósito para bien. Sí, es verdad. Pero algo más que eso es que todo esto es para formarnos. Ese bien es formarte a la estatura de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Hay 3 pasos de formación espiritual. El primero es, el paso 1 es corazón y evangelio. Y yo quiero invitarte para que tengas y te imagines algo, o si tienes ahí que estás tomando nota, haz la silueta o así en palitos, haz la figura de un ser humano. La silueta, o si se te facilita, o si no, en 3 palitos, la figura de un ser humano. Lo primero quiero que hagas es que en el pecho o en el tronco hagas un corazón. ¿Por qué? Los niños deben aprender a amar a Dios, o los niños aprenden a amar a Dios cuando entienden el evangelio. Cuando entienden el evangelio, los niños son parecidos más a Cristo en sus corazones. Ellos se parecen más a Cristo o se vuelven más parecidos a Cristo en su corazón cuando aprenden a amar o a entender el evangelio. Nosotros queremos que los niños se enamoren de Jesús. Y para poder enamorarlos de Jesús es necesario compartir con ellos el evangelio. En muchos lugares, tristemente,
Ay, necesito dar una clase para niños. ¿Qué hacemos? Ay, la clase de David. Ay, sí, que David tomó una onda y mató al gigante. Sí, pero ¿qué implica para ellos eso? Lo segundo paso. Y allí en la figurita, en la parte de la cabeza, haz como una Biblia, como un libro. Porque necesitamos que los niños se vuelvan más parecidos a Cristo en su mente. Y es importante que todos los creyentes sepamos y entendamos a Dios y su palabra. Nosotros queremos dar a los niños un conocimiento de Dios y de los principios. Y ese es el resultado de aprender la Biblia. Por eso necesitamos enseñar a los niños que la Biblia es la verdad de Dios y que tiene instrucciones para sus vidas. Por eso nosotros queremos que los niños se enamoren de Jesús. Necesitamos que ellos tengan palabra en su vida, se aprendan textos bíblicos. No únicamente para el jueguito, ay, ahora vamos a bendecir a los hermanos con un texto bíblico. No, sino para que ellos se enamoren más de Dios, entendiendo su palabra. Tercero, y quiero invitarte que allí en sus manos, hagan bien sus manos y en sus manos coloquen unos cuadernos. Los niños se vuelven más parecidos a Cristo usando sus manos. Nuestra fe se hace más práctica cuando servimos a Dios y cuando servimos a otros. Efesios 2:10 nos dice que somos creados en Cristo para hacer buenas obras. Los estudios demuestran que los niños tienen muchas más probabilidades de permanecer en la fe cuando tienen la posibilidad de servir. Pregunto, ¿has hecho la prueba de poner a los niños a servir en la iglesia? Hoy lo sugiere, van a ser los niños. Hoy hemos formado un equipo de alabanza de niños y ellos hoy en el culto grande, en el culto especial, ellos nos van a dirigir la alabanza. Es más, dentro del tiempo de alabanza general, en un culto normal, ¿han sacado alguna vez un tiempo para alabar a Dios con canciones infantiles? Yo una vez en una iglesia, estuve en una iglesia, pertenecía yo al equipo de alabanza y lo hicimos. Y los niños contentos porque son parte de, están siendo parte, están sirviendo. Pero también los adultos ver que pueden trabajar con los niños. Y se cambia toda una estructura donde la sociedad dice los niños son un estorbo, pero aquí vemos que los niños son importantes. Mientras servimos a otros, Dios usa esas experiencias para hacernos más parecidos a Cristo. Mis queridos hermanos, la formación espiritual es el proceso de formarnos cada día más como Cristo. Y nosotros necesitamos ayudar a nuestros niños a crecer a través de su corazón, de su mente y de sus manos. Se enamoren de corazón, conozcan en su mente y sirvan con sus manos. Los niños no son un estorbo, te lo digo de verdad. Los niños son importantes. Cuenta una historia, un pastor en una iglesia. Era el momento de entrar a la palabra y se le ocurrió decir, yo quiero invitar a que unos niños vengan al frente. Y en la iglesia había un niño, era de aquellos niños inquietos, de aquellos niños que no, uno diría, uno no lo quiero tener en cuenta en el templo, porque son de esos niños, ay Dios, desordenados. Pero cuando los pasa al frente, se para el pastor y dice, yo quiero que estos 3, 4 niños que han pasado oren por mí antes de la predicación. Y empezaron a pasar los niños y de último se quedó este niño difícil. Y todos, y la maestra, esos niños esperando que bajen la manera de bajar ese niño que es el inquieto. Por favor, bájenlo, porque quién sabe con qué locura va a salir. Y cuando llega y le toca el turno a él de orar por el pastor, y hace una oración donde decía, Señor, que esta palabra que tú tienes para nosotros, a través de tu siervo, llega a lo profundo de nuestro corazón,
marque nuestra mente y podamos llevarla, y empieza a orar de una manera tan ferviente. Eso que tú acabas de decir. El Ahora, pastor- otra cosa que me llama mucho la atención, y si uno El sigue leyendo, pastor decía, se puso a llorar allí, la iglesia se puso todos en pleno a llorar al ver cómo de esa manera tan especial ha dado una lección Dios al pueblo. Puede ser el niño más inquieto, pero es importante delante de Dios. Y antes de continuar, quiero abrir 2 minutos para si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor. Pueden escribir al chat también. ¿Alguien quiere agregar, hacer un comentario o una pregunta con respecto al tema? Dos cosas. ¿O se ha entendido todo? Pastor, buenas noches. Sí, dime, ¿quién está aquí hablando? Alguien empezó a hablar. Una mujer. Yo, Susana. Pastor, Dale, Susana. Ahorita. Es que se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, cuénteme. Yo quería, como confirmando lo que usted está diciendo y tal vez no se ha tocado, es que precisamente los niños han sido atacados en las áreas en que el Señor llaman a ser protegidos. Entonces, los niños son menospreciados, los niños, cuando les damos herramientas en la palabra de Dios, son para protegerlos precisamente de lo que se está moviendo alrededor, independientemente de las fechas, de los tiempos. No importa si era el tiempo de Deuteronomio o es el tiempo de hoy, es exactamente lo mismo. La palabra de Dios es la que nos lleva, la que nos guía. Pero cuando nosotros como padres, porque yo soy madre, fallamos, asimismo fallamos para nuestros hijos. Y mire el legado que él dice era en el Salmo, bueno, se me fue la paloma, que dice que se lo deje a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Siempre caminando, buscando eso para que sean protegidos. Y es la primera puerta que tenemos abiertas como familias. Y muy importante es que nosotros como maestros también, es muy difícil a veces llegar al corazón de los niños cuando hay tantos huecos en las familias. Y son menospreciados, son apartados, y ellos son los últimos en conocer de Dios. Y les puede pasar como me pasó a mí. Para mí Dios no existía de niña, pero es precisamente por el entorno, por lo que se vive, y es en lo que se está fallando como comunidad, como pueblo de Dios en general. No estoy acusando a nadie, pero es lo que estamos viviendo precisamente en estos tiempos. Perfecto, muy bien. Eso era. Enio de Sales, creo que me estaba hablando. sí, señor. No era para saber si me podía recordar el segundo paso, por favor. El primer paso es de los niños. El segundo paso es que se vuelven más parecidos a Cristo en sus mentes. ¿Sí? Y lo que decía Susana ahorita es muy clave, o es clave. ¿Por qué? Los niños solo nos afanamos por los niños en muy pocas fechas del año. En Halloween hay que hacer algo por los niños para que no se vayan para otro lado, pero muchas veces no vemos el resto del año. Y con respecto a lo que decía la vulnerabilidad de los niños, más adelante vamos a hablar del tema. Eso no se me ha pasado, lo tengo ahí pendiente. ¿Listo? ¿Algo más? Una última. Dice, pastor, buenas noches. Cuando hay rechazo en la Pastor, familia. nosotros tenemos una pregunta. Hilary, dime. Pastor, era para preguntarle nosotros qué tenemos que hacer, por ejemplo, cuando en la escuelita van niños especiales. ¿Cómo tenemos que hablarle para que usted nos aconseje? Más adelante vamos a hablar de ello. ¿Listo? Más adelante vamos a estar hablando al final de Bueno, la... ¿Listo? Habla aquí también María Isabel, dice que debemos tener amor y paciencia y podemos acercarnos a ellos brindándoles confianza. Muy bien, continuamos. Con otro tema importante, y es cómo compartir el evangelio a los niños. Cuando nosotros vemos
la cuestión de compartir el evangelio, como muchas veces nos decimos, ¿cómo le vamos a hablar a los niños? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las partes esenciales? Las que no podemos dejar de lado. Y esas preguntas, ¿cómo hacemos con nuestros niños para enseñarles de alguna manera especial y que ellos se enamoren de Cristo cada día más? Debemos entender 5 principios esenciales del evangelio. 5 principios esenciales del evangelio. El primer principio es: Dios nos ama. Dios nos ama. Él nos creó y nos ama más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y aquí es donde empezamos a hablar lo que nos decía Susana. Hay niños que son vulnerables, hay niños que son carentes de amor y necesitan encontrar a alguien que de verdad les ame. Debemos enseñarles a los niños que Dios nos ama hasta el punto que entregó su Hijo por nosotros. Segundo, debemos enseñar, el segundo principio es que hemos pecado, nosotros hemos pecado. La palabra pecado significa elegir ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y el castigo del pecado es la muerte. Nuestro pecado nos separa de Dios. Debemos tener claro eso, que cada vez el pecado produce esa separación. Tercer principio, Cristo murió, Jesús murió. Y Dios envió a su Hijo para ocupar nuestro lugar. Él recibió el castigo por nuestros pecados muriendo en la cruz. Él recibió ese castigo para evitar que nosotros pasáramos por ese castigo. Cuarto principio, Dios perdona. Dios perdona. Esto quiere decir que Cristo murió. Y como Cristo murió por nosotros, Dios ha perdonado nuestros pecados a través de Cristo en la cruz. 5. Nosotros debemos aceptar, o nosotros aceptamos. Y podemos elegir aceptar el regalo del perdón de Dios y convertirnos en parte de su familia. Tú puedes elegir o tú puedes rechazar, y eso debemos decir a los niños. También aprovechamos el momento para enseñar la libre decisión. Y estas 5 cosas son una parte esencial del evangelio y que los niños deben entender para aceptar a Cristo en su corazón. Y yo quiero ahora enseñarles de una manera fácil cómo podemos enseñar estos 5 principios. Quiero leerla y ahora la vamos a realizar. Es una actuación, es una cuestión pequeñita, es como una pequeña dinámica. Y dice, Dios ama. Cuando vamos a hablar de Dios ama, vamos a poner nuestras manos juntas hacia adelante, diciendo, Dios ama. Mandamos nuestra mano izquierda hacia el lado, diciendo, nosotros pecamos. La mano izquierda la extendemos hacia el lado izquierdo. Nuestra mano derecha la abrimos diciendo, Jesús murió. Nuestro brazo derecho lo traemos al frente diciendo, Dios perdona. Y volvemos y nosotros aceptamos. Y yo quiero que ustedes abran las cámaras y quiero que hagamos este ejercicio entre todos. ¿Listo? Así que vamos a abrir nuestras cámaras todos. Les invito a que hagamos este ejercicio y vamos con nuestras manos hacia adelante diciendo, no van a abrir micrófonos. Allí usted va a decir, primero, Dios nos ama o Dios ama. Dios ama. Segundo, mano izquierda hacia el lado. Nosotros pecamos. Mano derecha hacia el otro lado. Jesús murió. Mano derecha adelante. Dios perdona. Y mano izquierda adelante. Nosotros aceptamos. ¿Listo? Vamos. Vamos a hacerlo todos al tiempo. ¿Listo? Y allí usted va a decir las palabras. Eso se llama hablar el evangelio en 10 palabras. Son 5 frases de 2 palabritas. ¿Listo? 1, 2, 3. Primero, Dios ama. Segundo, nosotros pecamos. Tercero, Jesús murió. Cuarto, Dios perdona. Y quinto, nosotros aceptamos.
Listo. Esa es una manera muy dinámica de mostrar el evangelio a nuestros niños. Y mira que los niños cada vez que vean y pongan las manos y te vean haciendo así, van a pensar que la alegría va a caer, ¿no? Sino van a pensar, Cristo murió, Dios ama, nosotros pecamos, Cristo murió, Dios perdona y nosotros aceptamos. Listo. Y va a ser una manera muy rápida de que ellos empiecen a entender el evangelio en sus vidas. ¿Qué tal les pareció? Muy bien, ¿cierto? Dinámica esta forma de enseñarle a nuestros hijos. Y yo te recomiendo, cada vez que quieras enseñarle el evangelio o quieres enseñarle Biblia a los niños, trata de una manera que ellos hagan con su cuerpo. Recordemos que nuestros niños, mucha forma de aprendizaje con ellos es con su cuerpo. Listo. Continúo el compartir pantalla. Y vamos a una quinta parte. Y es enseñar para que los niños aprendan. Son las 8 de la noche. Vamos a ver esta quinta parte y después hacemos un recesito de 5 o 10 minuticos como para que usted se estire un poquito. Listo. Debemos enseñar para que los niños aprendan. Ojo, y esto es clave. No solo enseñar para que entretener los niños, como en muchos lugares se hace. No solo enseñar para que, es que los niños aquí empiezan a gritar y todo. No. El evangelio nos lleva, queremos llevarlo también a nuestros niños. El evangelio en simples palabras es una manera divertida de compartir el evangelio. Ojo. Y necesitamos que los niños se diviertan también con el evangelio. No sé, muchas veces a nosotros los que estuvimos en clases de escuela dominical, para muchos que no les tocó un profesor así improvisado, el saber que teníamos clase, y es que ¿con quién nos toca la clase? Ay, con el profesor Pepito, ay, es que es más aburrido. Y ahora escucharlo decir y que el arca de Noé y que trajo 2 animales de cada uno. ¿Y cómo hacemos entonces que nuestros niños aprendan el evangelio si nosotros no les enseñamos para que aprendan, sino simplemente para llenar un requisito? La diversión en ellos es importante. Cuando los niños aprenden, cuando se divierten. Cuando ellos, recuerdan, no sé si ustedes recuerdan cuando éramos pequeños, unas canciones, cuando nos enseñaban la historia de Zaqueo a través de la canción. Un hombre pequeño era Zaqueo, un hombre pequeñito así, subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. Y cuando Jesús miró hacia arriba y vio el hombrecito allí, le dijo. Entonces, en esta parte que viene, todos se emocionaron y decían, Zaqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Y esas canciones se nos aprendieron. O Sansón era un muchacho, así, tenía mucho. Y empezamos nosotros, y estas canciones fueron las que nos enseñaron las historias bíblicas. ¿O no? Esas canciones nos enseñaban la palabra. Nos divertíamos. También cuando están interesados en lo que nosotros les estamos enseñando. Y también cuando son parte del aprendizaje. Y Jesús utilizó muchas maneras de enseñar así. Y yo quiero invitarte a que pienses en alguno de esos ejemplos en los que Jesús se involucró a su auditorio en la enseñanza. Jesús enseñó de esta manera. Por ejemplo, cuando calmó la tempestad, les enseñó a los discípulos actuando. Cuando lavó los pies a los discípulos, enseñó el servicio. Y Jesús con frecuencia enseñó haciendo que las personas experimentaran la verdad antes de lo que se decía. Y esa es una manera efectiva de enseñar. Es una manera donde los niños pueden verse interesados por el aprendizaje. Y quiero invitarte a que aprendamos hoy 4 maneras que los niños pueden utilizar o que nosotros podemos utilizar para el aprendizaje de los niños.
Ojo con estas 4 cosas. Primera, la enseñanza debe ser participativa. Debe ser de una manera atractiva. Que ellos hagan parte. Puede ser que en la enseñanza vamos a hablar de la historia de David y empecemos a traer a los niños. Usted me va a hacer de David, usted me va a hacer de Goliat, usted va a ser de Saúl. Queremos que los niños exploren, experimenten lo que enseñamos y descubran la verdad por ellos mismos. De nada sirve que yo les diga, y debemos ser obedientes, y debemos ser unos niños obedientes a Dios, así como. No, que ellos exploren. Una buena actividad para hablar de la obediencia puede ser el famoso juego del rey dice o Simón manda. El rey manda o Simón dice, digo, me pasó las del Chavo. Enseñarles, bueno, la obediencia. Hoy el rey manda que todos den 3 brincos. Entonces todos, 1, 2, 3. Ellos en medio de eso están aprendiendo. Oiga, hay unas órdenes que debemos obedecer. Otra forma debe ser centrada en los niños. ¿Qué crees que significa esto? Significa que lo que enseñamos debemos hacerlo de una manera apropiada para los niños. Y debemos saber cómo enseñarles. A mí me pasó una experiencia en una iglesia donde yo iba a dar una clase a unos niños más o menos, imagínense, eran más o menos de 11, 12, 13 años. Y la enseñanza que me correspondía dar, y yo sé que usted ha estudiado ese texto, y es el texto cuando Judá y Tamar caen en adulterio, o caen en este pecado, que Tamar se acostó con Judá, su suegro. Y entramos con la otra persona que les correspondía a la clase, ¿cómo les enseñamos eso a un niño de 11 años? Y yo le dije, no, eso no me preocupa tanto porque un niño de eso ya le han enseñado sexualidad y todo eso. Me preocupa es que esa misma clase tenía que dárselo a los niños de 6 años, de 7 años. ¿Cómo le vamos a dar esa enseñanza a los niños? Otra cosa, ¿cómo les vamos a enseñar a los niños la concupiscencia? Hoy, niños, vamos a hablar de la concupiscencia. Qué palabra que muchas veces hasta nosotros los grandes nos cuesta decirlo. Nuestras enseñanzas deben estar enfocadas en ellos y de tal manera que ellos aprendan. Nos paramos muchas veces frente a la clase y hablamos. Y esto es probablemente la manera en que fuimos enseñados. Pero tenga en cuenta que debemos enseñarles de una manera centrada en ellos. Y te doy otra clave. Los niños, por cada año de edad que tienen, van a tener 1 minuto de concentración. O sea que si tienes 5 años, vas a tener solo 5 minutos para mostrarles la clase. Hay fijos. Si tiene 10 años, tendrás 10 minutos. Pero tienes poquito tiempo para darles a conocer la enseñanza. Debe ser de una manera entendible para ellos. Tercero, debe ser relacional. Y es la parte en cómo podemos ayudar a que los niños aprendan. Y podemos enseñarles de alguna manera. Puede ser, listo, vamos a hacer una ola. Y hoy la ola va a ser de las... Hemos visto cómo se hacen las olas, ¿cierto? En los estadios que se levantan todos y van y se levantan y se ve la ola muy bonita. Vamos a enseñarles a los niños a hacer una ola hoy diferente. Y la ola que le vamos a enseñar a ellos es la ola de la relación. Entonces yo me paro y busco un niño y me paro frente al niño y le pregunto, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son sus gustos? Y lo presento, mira, aquí te presento a Pepito Pérez. A Pepito Pérez le gusta el fútbol, a Pepito Pérez le gusta la hamburguesa, a Pepito Pérez le gusta, ya. Y ahora a Pepito le toca irse a donde Paquito. Y Paquito nos va a presentar a Paquito y así. Cuando nos demos cuenta, nos hemos presentado y hemos hecho una ola y nos estamos relacionando. Esto inicialmente nos ayuda a que ellos empiecen a relacionarse, pero también ellos necesitan relacionarse juntos con la palabra. Los niños aprenden mejor cuando están juntos. Nosotros aprendemos mejor si conocemos a quienes nos enseñan y con quienes estamos aprendiendo. Date cuenta que en el colegio tú conoces tus o conocíamos nuestros compañeros, sabíamos dónde vivían, sabíamos quiénes eran sus papás,
y aprendíamos juntos. En la iglesia debe ser igual. Fomentemos relaciones entre los niños, fomentemos momentos donde ellos se puedan relacionar, estar juntos. Y cuarto, deben ser enfocadas. Y esto es clave. Esto es clave, ¿por qué? Y ahí hay una frase que dice, un principio por lección. ¿Por qué es importante? Muchas veces nosotros nos sentamos a dar una clase y hablamos de la historia de José y contamos la historia de José y ellos se asombran que no sabemos la historia de José. Y mi pregunta es, ¿para qué les enseñaste la historia de José? ¿Para que aprendan una historia bíblica? ¿Y ya? ¿Cuál es el propósito de la lección? Si los niños no entienden qué significa para ellos esa historia, estamos perdiendo tiempo. Mira, cuando permanecemos enfocados y les permitimos que realmente entiendan y aprendan un principio de una manera más profunda, va a ser más fácil. Que ellos aprendan la palabra del Señor y la vivan. Hoy les voy a hablar de la historia de David. La historia de David. Y el propósito de hoy, el principio de hoy, es que ellos se conecten con Cristo, con Dios, así como David se conectaba. Listo, tengo el principio. Pero muchas veces damos la historia y no sabemos para qué. Alguien decía, tenemos 160, los niños tienen 168 horas de relaciones. Y nosotros muchas veces tenemos 1 hora de esas 168 horas. Y las otras 167 horas, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? En esa hora debemos impactarlos y darles una lección de tal manera que pueda sostener esas 167 horas de más, que no van a tener ustedes influencia. Nosotros solo vamos a poder influenciar 1 hora de 168. Y muchas de las influencias no son buenas. O sea que ese principio que tú les des de conectarnos con Dios, de buscar a Dios, ese principio de confiar en Dios, ese principio de acercarnos a Dios, debe ser fuerte para soportar 167 horas. Quinto, debe haber una aplicación personal. Deben ellos llevarse en su corazón algo. Nosotros les hemos dado una clase de 1 hora a ellos y lo hemos puesto a colorear a algunos, otros a rellenar camas, pero cómo esa enseñanza se aplica en sus vidas. Si los niños no entienden lo que esa historia significa, cuando se vayan de la iglesia van a pasar nada. Cuando llegan a la casa les van a preguntar, papito, ¿de qué les enseñaron en la iglesia? No, pues allá el profesor se paró y empezó a hablar de una historia muy bonita de un muchacho llamado José que cogió a piedra un gigante, un dinosaurio. ¿Eso fue la clase? No, y allá se llegó y se paró una señora y nos habló como 1 hora del arca de Moisés. Y que en ese arca de Moisés se subieron muchos señores y muchas señoras. Y uno dice, ¿eso fue lo que le enseñaron? Aquí en la iglesia me sucedió algo muy particular. Fue antes de que hicieran los cierres de la pandemia, que nos empezaron a hablar de los protocolos. Y estábamos en clase y tenía pues, la enseñanza que le dieron a los niños en ese día era la importancia de cuidarnos. Y yo llego a saludar a mi hija. Yo llego y le digo hola y me le voy a acercar. Me dice papá y me da el codo. Debemos saludarnos con el codo, papá, para podernos proteger. Wow. Eso. Listo, no me habló de Biblia, pero la enseñanza también de cuidarnos y eso la marcó a ella el codito. Y yo la llamaba y me sacaba el codito. Ah, hay una manera. Ellos deben aplicar algo en su vida. Necesitamos hacer que nuestras enseñanzas sean participativas, centradas en los niños, relacionales, enfocadas y aplicables.
5 cosas. Y yo quiero invitarte a que las marques en tu mano. Deben ser participativas. Deben ser centradas en los niños. Deben ser relacionales. Deben ser enfocadas y deben ser aplicables. 5 cosas que deben tener nuestras enseñanzas. Y te digo, en este material que tenemos de vida por vida, te aseguro que ahí están esas 5 partes de las enseñanzas. Quiero invitarles a que tomemos, en mi reloj son las 8:21. Son las 8:21 en mi computador. A las 8:30 vamos a volver. Tienes 9 minutos más o menos para que vayas y te estires, vayas al baño, aproveches y te comas rápido la arepita con el chocolate y volvemos en 10 minutos. ¿Listo? Le animo a que no se desconecte, déjelo allí en pausa y vuelva, porque hay varios haciendo fila en la entrada, entonces de pronto se queda sin el lugar. ¿Oye? Ok. No voy a salir, voy a dejar ahí, simplemente apago la cámara. Eso, apaguen la cámara, apaguen el micrófono y tranquilos, vayan, porque sé que hay algunos queriendo entrar, pero ya la plataforma no les permite. Así que si usted sale, alguien va a ingresar y usted ya va a quedar por fuera. Continuamos con la enseñanza de este material, que es muy bueno, muy agradable para los niños. Y parto. Vamos a hablar el tema de enseñar a cada niño. Con ese tema vamos a cerrar hoy nuestra sección de esta noche. Y con ese tema ya empezamos a mostrar cuál es el material que vamos a trabajar. El material de vida por vida. Y estamos acá en este entrenamiento porque pues hemos decidido comenzar un nuevo currículo. El currículo es una guía que el maestro puede usar para enseñar a los niños efectivamente. Y este detalle que viene es muy importante. Debe ser escrito por expertos. Debe ser escrito por alguien que sepa de niños. ¿Sí? Y está diseñado para que la enseñanza esté centrada en el niño. Para que sea relacional, enfocado y aplicable. Y es una herramienta para enseñar. Provee al maestro todo lo que el maestro o la maestra necesiten. Y hay una lección por semana. Tengo aquí el material de la sección de elemental, que es para los niños más pequeños. Tiene su libro de maestro y su libro del alumno. En el libro del maestro encontramos por trimestres, pero lo bonito de todo esto es que nos está enseñando al maestro cómo llevar a cabo la clase. Ya mañana con más calmita les estaré mostrando. Pero este material, este nuevo currículo, fue escrito por personas de todo el mundo, incluyendo India, Australia, Suiza, Uganda, Kenia, Senegal, Estados Unidos. Bueno, gente que sabe del tema. Y nos llega a nosotros, gracias a Dios. Y hay 4 principios que debe tener un buen currículo. Y a medida que estudiemos cómo enseñar las lecciones, nos damos cuenta que todas las lecciones tienen estos 4 principios importantes. Y quiero que miremos estos 4 principios. El principio es que está fundamentado en la Biblia. Es un material bíblico y cristocéntrico. Esto es importante, porque nosotros que la doctrina es nuestra misión, que también es bíblica y cristocéntrica, y nos preocupamos por enseñar a nuestros hijos algo que sea bíblico y cristocéntrico. Cada lección debe tener una cosmovisión cristiana para que los niños aprendan más acerca de Dios y tengan oportunidades de crecer cerca de Dios. Y a través de este programa y con la ayuda del Espíritu Santo, nuestros estudiantes pueden ser formados en madurez de discípulos de Cristo.
Sí, les estamos enseñando una clase de escuela dominical, pero la idea es que también sean discipulados a través de este material, sean discipulados en la Biblia y en Cristo. Lo segundo es que sea un material que enseñe la verdad bíblica de una manera interesante, atractiva, participativa. Y este material usa juegos, usa actividades para mantener a los niños interesados, mientras que también aprenden. Recuerda que hablábamos que era una enseñanza participativa, una enseñanza que debía ser divertida, y este es el propósito, que ellos a través del juego, a través de esa parte atractiva, puedan aprender la verdad bíblica y ver cómo esta verdad puede ser aplicable en sus vidas, en su vida espiritual, en su vida emocional, intelectual, física, en todo lo que es el ser. También debe ser aplicable. Enseñar una buena verdad bíblica de una manera aplicable. Una buena enseñanza ayuda a los niños a utilizar lo que han aprendido en su vida diaria. Y es muy importante que ellos no cambien sus conductas para agradarnos a nosotros como maestros. No para agradar al pastor. Ellos necesitan enseñar y crecer porque quieren agradar a Dios. Ellos necesitan aprender para aplicar en sus vidas para agradar a Dios. Y este es el resultado más importante en cualquier tipo de enseñanza bíblica. Así como en la predicación el pastor se preocupa por dar una buena enseñanza con una aplicación para que la gente salga, cambie su vida y sea más a la imagen de Cristo, como hablamos hace un momento en la formación espiritual. Nuestros niños deben ser cada día más como Cristo y que en sus vidas busquen agradar a Dios. Y también, en cuarto lugar, busca satisfacer las necesidades del niño en el ministerio. Y este material provee maneras para hacer que la enseñanza sea relevante para los niños. Hay niños que vienen de hogares cristianos, pero hay niños que no. Es más, hay niños que hay un hermano de la iglesia que reúne a los niños del vecindario y los trae, y los papás no son cristianos. Entonces la idea es que ellos aprendan y se equipen los maestros para ayudar a que los niños se enfrenten los desafíos que tienen en sus casas, los desafíos que tienen en sus escuelas, los desafíos que tienen en sus comunidades, y provee una perspectiva bíblica sobre las soluciones que enfrentan que pueden enfrentar los niños, y les permite que ellos puedan responder en cada situación y que sean animados a acercarse a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando tenemos a nuestros niños, ellos empiezan a contar sus historias que suceden en casa. Y a veces con muchos de nuestros niños salimos con traumas. Porque, uy, ese niño está pasando una situación tan difícil. ¿Y cómo le ayudamos para que supere? Ah, aquí está. Necesitamos que las necesidades del niño sean satisfechas. Y podemos, por medio de ese trabajo, proveer maneras para hacer que la enseñanza sea relevante. Hay niños que no son cristianos, hay niños que vienen de hogares disfuncionales. Y no solo no cristianos, hay niños cristianos que vienen de hogares disfuncionales. Hay niños cristianos que vienen de violencia, niños no cristianos que vienen de violencia. Entonces necesitamos tener en cuenta esto. Como me preguntaron hace un momento, hay niños especiales que vienen de nuestras comunidades. Y debemos entender la manera de cómo acercarnos a ellos. Entonces te pregunto, ¿cuál de estas 4 cosas te animan más, te emocionan más? El poder que la enseñanza sea bíblica y cristocéntrica, que sea atractiva o participativa, que sea aplicable y que satisfaga las necesidades de los niños. Yo quiero invitarles a que prendan sus cámaras, quiero verles en este momento. Nos quedan más o menos 20 minutos. Aunque habíamos hablado de 9, 9:30, debemos cortar las 9 porque yo sé que ustedes vienen cansados de un día de trabajo. Y yo quiero abrir en este momento el micrófono para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, algunos comentarios
No teman preguntar, perdónenme lo que les voy a decir, suena feo, pero es verdad, no hay preguntas bobas. Hay bobos que no preguntan. Entonces, por favor, si tiene alguna pregunta, por tonta que parezca, hágala. De alguna manera, vamos a buscar, tratar de solucionar, y si alguno me queda de tarea para mañana, ayudar a responder. Doraida Elena Toro dice: Dios me ama, yo he pecado, Cristo murió por mí, yo le recibo, ahora soy salvo, Cristo murió por mí. Creo que es la canción con respecto a lo que hablábamos de la salvación. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo una inquietud. Dime. No sé si sea el momento o más adelante lo van a aclarar. El material viene de acuerdo a la edad de los niños, o sea, unas actividades especiales para... Ok, gracias. Sí, igual mañana que ya hablemos ya del uso del material, vamos a estar explicando más o menos. Es más, el material físico para el... sacar dinero mañana. Igual yo tengo aquí por medio de su pastor, va a ir al pastor de zona y me van a hacer el pedido del material, y mañana vamos a estar hablando costos, material de maestro. Les aclaro, es un material de 3 años. Ahora, por hoy, tengo el primer año, no hemos impreso el segundo año, estamos en ese proceso de impresión del segundo año, pero ya podemos empezar a trabajar para empezar este año a movernos, y estamos preparándonos para un segundo año de trabajo. Veo aquí una manito de Midonia y Darío. Midonia. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Me alegro muchísimo. Bueno, lamentablemente yo no pude estar desde el inicio porque estaba en una tutoría en el programa AMO, entonces no pude iniciar desde las 7. Me ofrezco disculpas. Entonces, quiero preguntar si hay posibilidad de tener las memorias desde el inicio y las presentaciones que colocaste ahorita para poder que me las puedas enviar al correo si le queda fácil. ¿Hay posibilidad? Yo en el WhatsApp que tenemos con el pastor Javier y con algunos pastores, otros pastores que los comentaron de esta capacitación, voy a dejar este PDF, que es el entrenamiento para el nivel entrenadores 1, y les voy a dejar las diapositivas. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito? Puede pasar esto que está pasando, que no alcanzaron algunos a estar hoy en la capacitación y no han podido recibir la capacitación. Con esto que les estoy dando, ustedes ya pueden capacitar a los maestros que no pudieron estar. No voy a ser egoísta con este material, ustedes lo pueden, eso sí, tengamos un orden con eso, y cada vez que ustedes capaciten, háganoslo saber de alguna manera. ¿Listo? ¿Por qué? Yo estoy recibiendo yo estoy recibiendo reportes, y estoy recibiendo también preguntas con respecto a la organización David Cook, porque ellos necesitan tener información de cuántas personas estamos impactando con todo este material. Entonces, también en algún momento les voy a molestar pidiéndoles unos testimonios cuando ya estamos aplicando el material, en video, en audio, escritos, cartas, bueno, porque este material, por lo menos esta capacitación, está muy, muy económica. Ahí ya están colocando, ya me dio pena, ayer me chantaron esto, pero la idea es que pueda ser asequible a todos, a todos. Entonces, por eso no quiero ser egoísta con este material, quiero compartirlo. Y si alguno de ustedes, es más, también nos ofrecemos, si en algún momento no pudieron hacerse virtual o por cuestiones toca hacerla presencial, igual estamos también dispuestos, por medio del pastor Javier, ustedes también pueden colaborarnos con esa labor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor? Pastor, yo quiero hacer una, Bien, como una aclaración, ¿sí? Dale. Pues como a veces se pregunta, bueno, ¿quién es el pastor mío? ¿Quién es mi líder? Entonces, toda la información se llega primeramente al pastor Javier Jaraba, el negrito que está ahí de lentes. Él es nuestro pastor distrital de educación cristiana y él nos manda toda la información a los pastores de zona, cada una de zona. Usted, líder, pastor o líder de iglesia, se debe saber cuál zona es, se comunica con su líder de zona y ya ese pastor de zona
de Educación Cristiana, pues mandará la información al líder de Educación Cristiana o del Ministerio Infantil de cada zona si lo tiene, o ya a través de esa persona, pues adquirirán, ¿cierto?, el material que se necesita para las iglesias si lo van a pedir, o los otros requerimientos, para que de pronto no digan que directamente con el hermano Daniel, porque a veces se arma un poquito de desorden, y entonces como para tener mejor organización en esa parte del material y las preguntas pues que de pronto vayan teniendo en medio de la capacitación. Entonces era como ese aporte que quería pues... Perfecto, gracias, gracias mi pastora. Y también quiero comentar el pastor Ever del Chocó. Él ya he tenido contacto con él. Tengo pendiente el envío de material porque es que me ha sido difícil para el envío, muy costoso en algunas transportadoras, entonces estoy tratando de buscar una manera, pero ya hicimos un primer envío para... Pastor Daniel, ¿dónde tienen el material? ¿Lo tienen aquí? Lo que sería es tramitarlo a que llegue aquí a Medellín, en el caso del Chocó. Perfecto. Y que el pastor, lógico, cancele el flete del envío. Y desde aquí se le envía, aquí se le puede enviar contra entrega, que él cancele allá. Perfecto, Javi, me alegra eso porque tengo aquí un paquete más o menos de 150 materiales para enviarle al pastor Ever, que ya me había pedido. Y entonces, como les decía la pastora Emperatriz, hablen con su pastor, si usted es líder o maestro de iglesia, hable con su pastor y dígale, pastor, comuníquese con el director de educación de la zona, que nosotros queremos trabajar con ese material y para hacer el pedido, y con mucho gusto. En el caso de la zona 1, lo reclamamos a la pastora María Elena Zapata, Emperatriz, bueno, ahí está la información, entonces... Cualquiera de las dos son jefas. Sí, lo importante es que se pueda canalizar bien, ¿no? ¿Algún otro comentario, preguntas, inquietudes? Pastor, disculpe. Dime, Lady. Gracias. No sé si no escuché bien o no lo han dicho o lo dirán después. Las edades de los niños para subir a la escuela dominical, ¿cuáles son? ¿De aquel lapso a aquel lapso? Gracias. Precisamente tengo aquí el material. Tenemos 3 edades. La primera edad es elemental, que es de 6 a 8 años. ¿Por qué de 6? Porque hay unas actividades donde van a tener que escribir una palabrita y ya menos de 6 años unos todavía no saben escribir. Va a suponerse que a los 6 años ya están entrando en vida escolar de escritura. Entonces, 6 a 8 años está este primer nivel, que es elemental primario. Está el primario, nivel primario, lo tengo, que es de 9 a 11 años. Y tengo aquí en mis manos también el adolescente, que es de 12 a 14 o de 12 en adelante. ¿Listo? Aquí están los 3 niveles que nosotros estamos manejando o que el material que nos ofrece, o los niveles que nos ofrece el material. 3 niveles muy buenos, 3 niveles muy importantes y muy activos. 3 niveles en los que podemos empezar a trabajar. Hay lugares, hay iglesias que utilizan de 5 años hacia abajo. Nosotros no tenemos el material así para ellos porque, pues no sé, no han pensado todavía en sala cuna o ello. Más que todo, más jueguitos y esa parte, pero esta parte ya está más trabajada en clases y lecciones. Buenas noches. Sí, buenas Hola. noches. Mira, Bendiciones. yo tengo una duda. Dime. Digamos, hay iglesias, como acá en Manrique, que no hay la facilidad de maestra para las edades en los niños. Y ellas tienen niños desde los 3 años hasta los 13 años. Hubiera una forma, un mecanismo como para interactuar y que todos reciban a la vez, porque no, como le comento, no hay facilidad de que cada edad de los niños tengan una maestra diferente. Sí, complicadito, porque son
son varias edades en un mismo lugar. Aquí en la iglesia donde yo estoy, manejamos inicialmente eso, desde los 2 años hasta los 12 Pastor, años. yo tengo una pregunta. Ya, un momentito, Hilary. Y entonces nos tocó obligatoriamente por lo menos hacer una división de alguna de esas, porque es muy difícil dar una clase para un niño de 5 años, teniendo al lado uno de 10, y de la manera como se les habla también va a ser muy difícil. Entonces, yo sí les recomiendo empezar a buscar la manera, así sea una persona por cada clase, así sea solo 2 clases, pero tratar la manera de separar eso, porque es complicado. Hilary, dime. Hilary, ¿quieres hacer una pregunta? Era para preguntarle si nosotros como maestros no nos podemos hacer cargo de niños de 1 año, ¿cierto? Es complicado también. Difícil. Porque de qué más día pequeños, más difícil. Sí, la clase de este domingo nos llevaron un niño y me tocó, como nosotros somos 2, le tocó allá con los otros niños, a mí sentarme ahí con él y todos los niños pequeñitos. Sí, pues hay lugares donde hacen la famosa sala cuna, que llevan los niños de 5 años hacia abajo para que jueguen y todo eso, es como un entretenimiento para ellos. Pero sí, es complicado. ¿Alguien más iba a comentar? Sí, buenas noches, Dios bendiga. Ana Tuberlis. Estás muteada, Ana, estás muteada. No te escucho. Vuélvanlo a aprender, hermana, qué pena, es que la silencié. Hermana Ana, por favor, prende el audio. Hermana Ana, tiene muteado eso, desactívelo, por favor. Ahí, ahora sí la escuchamos. Ahora sí, hermana Ana. Mire, es para hacer una pregunta. Los niños de 10 a 14 años, más o menos ¿cuánto tiempo se les puede dar una enseñanza a ellos? Pues con ellos es un poquito más fácil porque ellos van a estar más tiempo quieticos. Igual que sea, es el tiempo que ustedes tienen estipulado en su clase. Por lo menos aquí en mi iglesia saben que la clase para los niños debe estar entre 30 y 45 minutos, porque es el tiempo que yo demoro en la enseñanza, ¿sí? Entonces tienen que en ese tiempo repartir todas las partes para que ellos puedan dar la clase. Entonces, igual aquí el material les da más o menos una forma de cuánto tienen que demorar en cada uno de los aspectos. Le dicen, bueno, la clase empieza con esto, con esto, con esto, tienes que hacer esto, y te dice que tienes que demorar tantos minutos en eso para poder ser más asequible, más fácil de entender la clase. Porque, o sea, mire que a veces uno le toca trabajar con ellos 2 horas y de 9 a 11. Y de verdad que es como bastante fuerte porque uno trabaja con ellos y se agota el material y ya uno no sabe ni qué hacer con ellos. Recomiendo, haz un devocional antes de la clase. Sí. Haces un devocional y después entras a la clase, o tienes un momento de alabanza con ellos y entras a la clase. Sí, esa es una buena manera, sí, para que ellos también se acostumbren a la alabanza, se acostumbren a todo eso, y ahí sí pasas a la clase. Ten un momento de compartir entre ellos, que se conozcan, y si ya se conocen, que compartan. No sé, cuando yo estaba pequeño utilizábamos una táctica que era tema, texto y coro, no sé si algunos de ustedes lo vivieron. Entonces, que todos deben aprenderse el tema de la clase, el texto de la clase, y entre todos guardar una cancioncita. Bueno, esa es una manera con la que a mí me enseñaron en la escuela dominical, que me pareció muy buena, y siempre el tiempo se nos reduce, los maestros como que podía hacer un poquito más. Igual el material también nos va a ofrecer buena ayuda, mirando aquí una de las clases, por lo menos, habla de la confianza en la gente, el devocional, algo de conexión, una enseñanza para leer, trae una parte de la respuesta de los niños, trae un consejo para los maestros, para los niños. Entonces, todo esto nos está llevando también una manualidad, también a veces, en algunos casos va a ser necesario,
entonces ahí se nos va a gastar el tiempo. Preparen también con anticipación. Una de las cosas también, y quiero aquí, no digo si lo están haciendo o no, pero puede también presentarse que se nos acaba el material porque no hemos preparado bien la clase. ¿sí? Aló, buenas En noches. algunos